buenas noches. Qué gusto verlos que estén acá. De verdad que es mucho más bonito en persona que en redes sociales. Tiene unas redes sociales increíbles. Pero gracias por la invitación. Realmente conocí a Davis hace un mes, más o menos. Y, y parece que, bueno, que ya nos conocemos algún tiempo. Por ahí estoy tratando de, está tratando de convencerme que aquí está el mejor encebollado. Pero es una conversación que mañana la definimos, ¿verdad? Gracias por invitarme, ¿verdad? Para mí es un honor estar acá en Puerto Viejo. No venía hace mucho tiempo, no sé si, bueno, vine hace un par de años a una iglesia a predicar. De ahí estuvimos en la época del terremoto y vinimos a hacer una obra social muy bonita. Pero sin duda alguna, esta es una tierra muy bendecida. Amén. Bueno, mi nombre es Josué Rincón. Debí pasarte antes las fotos, es verdad, es verdad. Así que, pero te puedo pasar, no sé si igual la puedes poner ya mismo. Unas fotos que te va a pasar. Porque quiero presentarte a mi familia, no vengo solo. Bueno, ahora ya viste que vine con Pastor Diego, el que estaba aquí cantando, ¿verdad? No le den mucho chance al Pastor Diego, de verdad no le den mucho chance. Él está metido en una secta llamada Keto, entonces es una secta. Algunos entendieron, otros no. Pero no, es una secta realmente. Imagínate no comer la comida ecuatoriana. Es una secta, sin duda alguna. No, pero y bueno, vengo con Diego, es pastor allá en la iglesia, y también vengo con Mike, es parte de nuestro equipo de oficina. Y bueno, mi nombre es Josué Rincón, tengo 31 años de edad. Estoy tratando de buscar la mejor foto. Ah, tal vez, puede ser, ahí mandé una. Puede ser esa. Bien, y bueno, junto a mi esposa, Génesis, estamos pastoreando dos iglesias allá en Guayaquil. En el norte y en el sur, la iglesia Familia de Dios se llama. Empezamos hace 8 años en un garaje con 10 personas. Bendito Dios, hoy después de 8 años somos más de 2.500 personas que nos reunimos domingo a domingo. Estamos hoy día 11. En 14 días nace mi tercer y último hijo, ¿verdad? Es una nena preciosa, igualita, ¿verdad? Mis hijos son hermosos, igual a la madre, claro. Eh, y bueno, eso es un poco de mí. Así que mañana voy a estar también compartiendo, no sé si la invitación es abierta, pero en todo caso estaré compartiendo un taller de servicio, de liderazgo para la casa. Bien, creo que eso es lo único que debo hablar de mí. De ahí vengo a hablar de alguien más importante, alguien más grande de los que estamos acá, y ese es Jesús. ¿Tiene la foto? ¿Ah, sí? Qué rápido son aquí. Muy bien, esa es mi familia. Bien, todo niño que tiene pelo honguito es relajoso. ¿Cuántos saben eso, verdad? Todo niño que tiene corte de pelo honguito, pelado relajoso, fijazo, fijazo. Entonces, mi esposa, mis dos hijos, y bueno, ahí en la panza creo que ya estaba, no recuerdo. Pero bueno, esa es mi familia. Ay, que sí que vienen conmigo ahora. Bien, gracias amigo. Tengo otras imágenes que quiero enseñarte ahora. Yo sé que ustedes todos conocen de diferentes personajes, y yo quiero preguntarte si conoces quiénes son las personas que vamos a poner a continuación. No sé si las tienes. Una por una, ¿no? La que quieras. ¿Saben quién es él? ¿Quién es él? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? Con confianza. Yo sé que es una iglesia cristiana, es una predica. Este pastor de qué vino a hablar. Denme chance para ver cómo empezamos y a ver cómo vamos a terminar. Así que ¿quién es él? Por ahí lo dijeron. Bruno Mars. Muy bien, siguiente. ¿Quién es ese? ¿Quién? Pastor David de viejo, ¿verdad? ¿No? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Muy bien, dale. Otro. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ok, mi bigote no es por él por si acaso, pero bien, él es Freddie Mercury. Ok, regresa a la primera. ¿Qué tal si te digo que él no es Bruno Mars, sino que él realmente es Peter Hernández? Él se llama Peter Hernández, él no se llama Bruno Mars. Siguiente. ¿Qué tal si te digo que él se llama Héctor Eduardo Reglero Montaner y no Ricardo Montaner? ¿Quién es él? Él es Héctor Eduardo Reglero Montaner. Y el siguiente. ¿Qué tal si te digo que él se llama Farrukh Bulsara y no Freddie Mercury, como nosotros tenemos en mente? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nosotros pensamos saber quiénes son las personas, pero realmente no los conocemos. Si yo te pregunto quién es Jesús,
probablemente dirías muchas cosas que quizás no lo es realmente. Hoy mi mensaje se llama El Jesús que nunca conocí. Muchos de nosotros venimos de alguna línea cristiana, evangélica, católica, donde tenemos una idea o una imagen de quién es Jesús. Y nos han dicho que Jesús es aquel, ¿verdad?, hombre de barba. Algunos incluso le han hecho canciones, el rubio de Galilea. Pero cuando uno estudia un poco la Biblia se da cuenta que Jesús ni era de Galilea ni era rubio. Es imposible ver a alguien de Medio Oriente rubio. Pero bueno, en todo caso nos contaron en canciones que era un rubio, ¿verdad? Y tenemos muchos conceptos de quién era Jesús o quién es Jesús, ¿verdad? Algunos dicen que es un profeta, algunos dicen que es Dios, pero claro, es un Dios con D minúscula, no con D mayúscula, porque tenemos otros dioses al lado de él. Algunos piensan que es alguien que hace milagros, algunos piensan que es un cajero automático, ¿verdad? Que si uno pacta dinero con él, ¿verdad? Y él te devuelve. Y tenemos muchos conceptos. Algunos tienen un concepto de que quién es Jesús. Jesús ¿verdad? Es un hombre religioso. Y tenemos diferentes conceptos de quién es Jesús. Y yo no pretendo decirte esta noche un significado de quién es Jesús como tal. Quiero que juntos vayamos a la Biblia. Cubramos en estos, me dijeron que tengo chance hasta la 1 de la mañana. No, esta es otra. Yo predico muy corto, realmente. Creo que estamos en la época donde menos es más. Así que vamos a darle en los próximos 25 minutos tal vez un poco de quién es Jesús. ¿Qué dice la Biblia de quién es Jesús? ¿Están conmigo hasta aquí? Tenemos muchas ideas y muchos conceptos. Me encanta ver Biblias, apuntes. Si puedes llevarte algunos sería muy chévere. Pero hay otra pregunta que quiero hacerte que no tienes que responderla, solo pensarla. ¿Jesús era evangélico? No la respondas, piénsalo. ¿Jesús era evangélico? ¿O qué era Jesús? Solo para pensarlo, no lo respondamos. Esa era su profesión, carpintero. Esa era su profesión. Pero que incluso la carpintería muy diferente a la nuestra. No es que hacía muebles como tal, sino que era arquitecto. Porque la carpintería de esa época era diferente a la nuestra. Pero en todo caso es su profesión, ¿no? Por cierto, quizás como para ver, ¿y este muchacho dónde saca tanta información y tanta vaina? Bueno, como dijo Pablo, todo eso lo tengo por basura. No me gusta hablar de los títulos. Pero sí, estudié 8 años teología. Y una de mis conclusiones es, no sé. Cuando uno más estudia la palabra y más estudia el cristianismo, uno se da cuenta que no sabe absolutamente nada. Así que, pero eso lo tenemos por basura, dice Pablo. En todo caso, ¿qué era Jesús? Algunos dicen, sí era, bueno, evangélico es una palabra que ni siquiera está en la Biblia. Era católico, la palabra católico tampoco está en la Biblia. ¿Quién era Jesús? A él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que en el camino se crearon culturas, religiones, creencias, y sin darnos cuenta acogimos a ese Dios que dice la Escritura que ni los cielos lo pueden contener y lo metimos en un templo, en una estampilla, en un culto, en una creencia. Y ahí es donde empezamos a dividirnos y no podemos sentarnos con el que piensa diferente y de esa forma empezamos a decir, ¿sabes? Me llama mucho la atención porque ¿cuántos han leído ese versículo de Apocalipsis que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo? Es un versículo que casi el 100%, el 99.9% de las iglesias evangélicas la utilizan para evangelizar en la calle. Pero tengo una mala noticia. Ese versículo es para la gente no cristiana. Ese versículo es para la gente cristiana. Ese versículo está en los 3 capítulos donde Juan le escribe a las 7 iglesias. Es decir, Jesús le está diciendo a una iglesia, hey, ustedes están hablando de mí, están cantando a mí, pero yo no estoy allí. Ese amén por dentro es más sincero. Hay iglesias que hablan de Jesús y Jesús no está ahí adentro. Porque nos inventamos un Jesús, un amigo imaginario y lo armamos a nuestra manera. Que hable así, que se vista así, que diga esto sí, esto no, esto es mundano, esto es cristiano, esto es diabólico, y pensamos que Jesús era todo eso. Pero cuando de repente me olvido de todas esos dogmas, esas estructuras que me enseñaron de niño y abro la Escritura y conozco al Jesús de la Biblia, me doy cuenta que su primer milagro no fue en un templo, fue en una boda. Me doy cuenta que de repente la primera misionera en la Biblia fue una prostituta.
Me doy cuenta que cuando quiere llamar a alguien a ser parte de su equipo, no le pide que pase un proceso o primero se bautice para ser parte de su equipo, sino que mientras roba dinero, le dice, ven, sígueme. ¿De quién está hablando, pastor? De Mateo. De repente veo a un Jesús sentándose en la mesa de un corrupto que lo seguía de lejos, llamado Zaqueo, que saqueaba de verdad. Entonces de repente veo a un Jesús que, un momento, ¿quién es este? Vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús? Porque el Jesús que encuentro en la Biblia es a veces muy distinto al que me enseñan en las iglesias. Veo a un Jesús que de repente había normas establecidas, como por ejemplo, no se podía tocar a un muerto y Jesús lo resucitaba. De repente veo a un Jesús donde las normas religiosas establecidas eran no tocar a un leproso y Jesús los abrazaba. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús? Porque a mí me enseñaron, ¿verdad?, que solo en terno y corbata se predica. A mí me enseñaron, ¿verdad? Y nos han enseñado un poco de cosas, ¿verdad? Que la mujer no puede maquillarse, que la mujer no puede hacer esto, que el hombre no puede hacer esto, y nos enseñaron tantas cosas. Y cuando voy a la Biblia, a ver, un momento. Como dice por ahí las canciones antiguas, ¿es merengue o no es merengue? ¿Quién es Jesús? Porque el que leo en la Biblia no se parece al que escuché. De repente veo en las iglesias donde los ricos son más atendidos que los pobres, donde probablemente veo en las iglesias donde los pecados, si hay alguien que comete un pecado sexual es condenado, pero si hay alguien que comete un pecado de chisme no pasa nada. Pero de repente voy a ver un Jesús donde dice que todos los pecados son iguales. Digo, ¿quién es Jesús? No sé si me estoy haciendo entender. Ahora entiendes por qué este mensaje se llama el Jesús que nunca conocí. Y solo tengo 3 puntos en este mensaje. Lucas capítulo 13, ve conmigo a Lucas capítulo 13 y vamos a ver 3 escenas en los evangelios ¿y sabes por qué? Mira, hoy solo vamos a leer evangelios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jesús dijo, la ley y los profetas hablan de mí. Cuando Jesús dice la ley y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Y mira, los cristianos sabemos más de David, de Moisés, de Abraham y de Pablo y no de Jesús. Es interesante. Porque de Cristo solo se predica en Semana Santa y en Navidad. Menos mal somos cristianos. Pero todo el año nos encanta hablar, y no está mal, nos encanta hablar de los reyes, de los profetas, de Abraham, de Moisés, ¿verdad? Y hay tantas canciones, muy pocas cristocéntricas. Pero el que murió en la cruz por nosotros no fue Abraham, no fue Moisés, no fue David, ni fue Pablo, fue Jesús. Vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús? Este es un mensaje que a muchos les va a traer paz y a otros les va a incomodar. Pero si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Es un mensaje para disfrutar y conocer un poquito más a Jesús. De repente me encuentro donde me preguntan, ¿cómo sé si soy salvo? Y como voy a decir con mucho respeto, amigo, no vamos a meter en problemas. Y siempre nos enseñaron que cómo sé si soy salvo, porque repetí una oración de fe, levanté la mano y llené una tarjetita. Bueno, al menos en donde yo vengo era así. Pero de repente voy a la Biblia y encuentro a Jesús en Juan 17:3 diciendo, la vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre, y a mí que soy el Hijo. Entonces me choco con diferentes realidades donde vamos. En las iglesias me enseñan algo, pero en la Biblia encuentro a otro Jesús. Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante. El evangelio de Lucas, ¿quién lo escribió? Muy fácil la pregunta. ¿Cuántos evangelios hay? Para los que saben un poquito más de Biblia, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De los 4 evangelios, ¿los evangelios de qué hablan? Fácil, de la vida de Jesús. De los 4 evangelios, 2 eran discípulos y 2 no eran discípulos. Discípulos solo era Mateo y Juan. Pero Marcos y Lucas no eran discípulos de Jesús. Marcos era muy niño cuando Jesús había muerto y Lucas fue discípulo de Pablo.
Entonces yo digo, ok, Mateo vivió con Jesús, entonces Mateo escribió lo que vio, Juan también. Bueno, Marcos se dice que Pedro le dictó, porque Marcos terminó siendo discípulo de Pedro. Pero Lucas, ¿quién rayos le dictó la vida de Jesús a Lucas? Si Lucas aparece probablemente 25 años después de la muerte de Jesús, entonces ¿quién le dijo a Lucas la vida de Jesús? Y aquí va un detalle enorme. Yo también vengo de una línea evangélica donde las pastoras no existen. Solo el pastor es hombre, la mujer no puede ser pastora. Porque dice, no, nada, es que la palabra pastora no está en la Biblia. Y bueno, si yo agarro ese pensamiento que porque una palabra textual no está en la Biblia, entonces no creo en algo, entonces no creamos en la Trinidad. Porque la palabra Trinidad tampoco está en la Biblia, pero toda la Biblia habla de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sé que estamos sacudiendo un poco algunas bases, pero es necesario. Entonces, ¿y por qué menciono esto? Porque Lucas fue escrito por un doctor, Lucas, pero quien lo dictó fueron mujeres. Es el único evangelio donde se narra con lujo de detalle el nacimiento de Jesús. Y vamos, ¿quiénes son detallistas? De José solo se sabe hasta cuando Jesús era adolescente. Y de ahí no se sabe nada. Pero de María se sabe que llegó hasta la cruz. Entonces, ¿quién le dictó a Lucas con lujo de detalle el parto de María? ¿Quién? No es tan difícil. María. Piensa quién estaban en el nacimiento. José, María, ¿cómo se le llaman? Eso nos enseñaron, ¿verdad? Reyes y magos. No eran ni reyes ni magos, pero eso lo dejo para cuando me inviten de nuevo. Bueno, eran sabios de Oriente, realmente eran sabios de Oriente. Después vemos en otro momento por qué se les dice reyes magos. La tradición le llama así, pero no eran ni reyes ni magos. Pero en todo caso, entonces, eso no estaba José, María y el burro y los animales. Entonces, si José desapareció, ¿quién le dictó a Lucas? La única que queda es ¿quién? Pues María. Lucas es el único evangelio que dicta nombres, casi que nombre y apellido, de mujeres que sirvieron y apoyaron en la vida de Jesús. Lucas capítulo 8 del 1 al 3. Y menciona el nombre de mujeres, Juana, Magdalena, Miriam. Bueno, mencionan varias mujeres en Lucas 8. Lucas es el único evangelio que narra a las mujeres que predican la resurrección. Entonces, Lucas es un evangelio dictado por mujeres, de alguna forma. Entonces, fíjate en Lucas capítulo 13. Ahora, hay un detalle con las mujeres. No se sientan tan importantes, mujeres, que tampoco estoy levantando el feminismo. Cuidado, Hay algo que me llama mucho la atención de las mujeres en los evangelios. Se dan cuenta que cada vez que casi siempre Jesús libera endemoniados, casi siempre son mujeres. No sé por qué. Es una mala broma, no se preocupen. No, también había hombres endemoniados de Gadareno. Pero los huracanes, ¿saben los nombres de los huracanes? Todos los nombres de los huracanes son mujeres. Que Katrina, que María, todas, ¿verdad? No sé por qué. Está bien, entonces las mujeres no van a querer saber más de mí. No pasa nada. Lucas 13, verso 10 en la Biblia. ¿Alguien está aprendiendo algo hasta este momento? Lucas 13, verso 10 al 17. Mira lo que dice ahí. Dice Lucas capítulo 13, verso 10. Ajá, Lucas, a ver, vamos a ver si es ese. Sí, lo tengo. Yo estoy acá, estoy en el 12. Yes, ahora sí. Enseñaba a Jesús en una sinagoga. Si estás subrayando, subraya sinagoga. ¿Y en qué día estaba enseñando Jesús? En el día de reposo. Es importantísimo, en el día de reposo. Y había allí había una que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero, di conmigo, pero el principal de la sinagoga, siempre hay uno, ¿no? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos vengan y sean sanos, y no en día de reposo. Es un pobre y triste ¿no? Tras que hacen un milagro, no, enojado que hagan un milagro, ¿no? Entonces el Señor Jesús le respondió y le dijo: ¿verdad? Hijo del chupacabra, le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su burro
del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le ha de desatar esa ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban sus adversarios, pero todo el pueblo se alegraba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ese es Jesús, el que va en contra del sistema religioso. Es más, no sé si sabías, y los que están haciendo apuntes, te digo por qué esto, porque Jesús hace todo lo contrario a lo que se podía hacer en esa época. Cuando un maestro estaba en una sinagoga, tuve la bendición de hace 2 años ir a Israel, pude conocer Nazaret, Capernaum, Belén, Monte de los Olivos, bueno, conocí Mar Muerto, Mar de Galilea, bueno, fui a muchos lugares en Israel con mi esposa. Y cuando fuimos a visitar la tumba de David en Jerusalén fue muy interesante. Yo estaba en Bermuda como buen turista y buen guayaco, ¿verdad? Pues iba a entrar y me frenaron, me dijeron, mira, así no puedes entrar. Me han pasado 2000 años. Y ahí hay ritos todavía, ¿sí? Y después como que un guía dijo, mira, sí, déjalo pasar. Pero tu esposa no puede entrar, las mujeres no pueden entrar aquí a esta sinagoga. 2023. Y una mujer no podía entrar a una sinagoga. ¿Tú te imaginas si ahora, en siglo XXI, eso pasa? ¿Tú te imaginas cómo era el machismo en esa época? Y de repente Jesús deja entrar una mujer a la sinagoga. Punto número 1. Jesús 1, religión 0. Cuando un maestro está hablando y enseñando la Torá, que es la ley, el Antiguo Testamento, nadie lo puede interrumpir, porque es la santa Torá, la santa escritura. De repente Jesús rompe la segunda regla, porque para de predicar por atender a una persona. 2. Ningún hombre que enseñaba la escritura podía conversar o acercarse a una mujer. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con la mujer samaritana? ¿Alguien recuerda esa escena? Que los discípulos decían, está hablando con una mujer. Hasta los discípulos, cabezones. Porque era prohibido que un maestro, un rabino, se acerque a una mujer. Jesús rompió la tercera regla. Se acercó a una mujer. Número 4. La costumbre judía enseñaba que una persona enferma era una persona que estaba maldecida, que estaba con un problema, que los enfermos tenían algún problema. Jesús permitió que una mujer enferma venga a la sinagoga, interrumpa su prédica y sea tocada por Jesús. ¿Qué me enseña eso? Que no existe estructura religiosa que te pueda separar del amor de Jesús. Vamos, si le das un aplauso al Señor, dáselo más fuerte. Jesús es capaz de romper cualquier regla para que seas libre. ¿Qué es imposible o qué piensas que no podrás nunca escapar de ataduras? Jesús lo puede hacer hoy día en el nombre suyo. Pastor, yo vengo de una línea donde mi abuelo era alcohólico, mi papá alcohólico, en la sangre tengo el alcohol. Bueno, Jesús puede con eso también. Oh, pastor, yo vengo de una línea donde mi abuelo se divorció, mi papá se divorció y yo estoy a punto de divorciarme, yo también soy divorciado y creo que eso vamos a seguir de generación en generación. Jesús es capaz de romper cualquier estructura o maldición. Número 1. Número 2. Jesús es experto. Dije número 1, entonces Jesús puede hacer libre de ataduras a cualquier persona. Número 2. Jesús es experto en levantar al caído. Jesús es experto en levantar al caído. Y esta escena es súper chévere, Diego, vamos a ministrar. Mateo 14, por favor, ve conmigo Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, esta escena es muy interactiva. Mateo 14, 22, ¿estamos aprendiendo algo esta noche? Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos, Mateo 14, ¿verdad? Quiero que por favor te fijes acá, Mateo 14, dile a la persona que está a tu lado, este es para ti, dile, este punto es para ti. Muy bien. Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo, y ya la barca estaba, ¿dónde estaba la barca? Diga conmigo, en medio del mar. Más fuerte, diga conmigo, en medio del mar. Azotada por las olas porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? No, pero solo uno se asustó, el resto no se asustó. ¿Qué dijeron? Pero asústese. ¿Qué dijeron? Eso, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Mira, hasta los discípulos. ¿Te das cuenta lo cobardes que eran los discípulos? Con mucho respeto. Por eso yo jamás le llamo San Pedro, San Mateo. Estos tipos de santos no eran nada. Eran igual o peor que nosotros. Por eso Jesús los escogió. Un fantasma, dijeron. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siempre hay un Pedro, ¿no? Siempre hay uno que se cree la mamá de Tarzán, que se cree el que todo lo puede. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué hizo Pedro? El único hombre que caminó sobre el agua después de Jesús, ¿quién fue? Pedrito, mis hermanos, Pedro. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió significa alcanzó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Me llama la atención algunas cosas. Pedro, en el verso 28, como que lo pone a prueba, ¿no? A ver, si eres tú, manda que yo vaya. Si nosotros hoy dijéramos eso de, ¡oh! No digas eso, es un insulto a Dios, es una ofensa a Dios. Pero a Dios le encanta que lo pruebes. Por eso Dios dice, pruébame en esto, para que veas si no te voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Pruébame, Dios te dice, pruébame. Así que cada vez que le he dicho, Señor, si tú realmente me amas, si tú realmente quieres decirme algo, yo voy a ir esa noche. Yo no conozco a ese pelado que van a traer de Guayaquil, pero no sé, David me cae bien, solo por eso vengo. Pero si tú realmente existes, háblame, Señor. Y Dios te dice, ok, yo te voy a hablar esa noche. Jesús no se ofendió, le dijo, ok, ven. Y Pedro, ¿sabes? Empieza a caminar. Ahora, piensa cómo hubieran sido los discípulos en la barca si hubieran sido de Puerto Viejo. Imagínate que los 12 discípulos eran de Puerto Viejo. Y de repente, no sé cómo serían si hubieran sido de Puerto Viejo. Y de repente sale Pedro y va a caminar sobre el agua. Si hubieran sido de Puerto Viejo los discípulos, yo me lo imagino a Judas hablando con Mateo. Te apuesto $10 que se cae. Y Mateo, como cobraba impuestos, vamos por 20. Y Judas, como le gustaba la plata, 30 monedas. ¿Qué te parece? No entendieron la broma. Si hubieran sido de Puerto Viejo, hubieran hecho eso de ahí, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué se hundió Pedro? ¿Por qué se hundió Pedro? Todos pueden responder menos tú. ¿Por qué se hundió Pedro? Bien, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Por qué se hundió Pedro? Tuvo miedo, hombre de poca fe, se desenfocó. Todas las respuestas están bien. Permíteme darte una más, que creo que también está bien. Pedro se hundió, o mejor dicho, ¿qué tal si creemos que Pedro se hundió simplemente porque caminó? ¿O no caminó Pedro? La Biblia dice que sin fe es imposible. Ahora, ¿tú no crees que Jesús, antes de decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Conociendo al Jesús de la Biblia, ¿tú no crees que Jesús lo felicitó a ese hombre? Porque fue el único de los 12 que se arriesgó a caminar sobre las aguas. Pedro se hundió porque caminó. Solo los que deciden caminar por fe recibimos ataques de duda. La duda siempre está presente, pero no se activa sino hasta que empiezas a caminar. Hasta que empiezas a caminar. Ahora, la probabilidad de que la duda lo lleve a hundirse era un porcentaje, pero no el 100%, porque tal vez si creía no se hundía, ¿verdad? Ahora escucha esto.
la probabilidad de que no se hunda también era otro porcentaje. Ay, si creía, no se hundía. Pero si no creía, se hundía. Entonces era como 50% y 50%. ¿Está conmigo hasta aquí? Diga conmigo, pero. Más fuerte, pero. Así como hay una probabilidad del 50% de que se hunda y 50% de que no se hunda, existe una probabilidad del 100%. ¿Sabes cuál es? La probabilidad del 100% de lo que sí podía pasar, se hunda o no se hunda, es que si ese hombre se caía, el 100% de la probabilidad es que Jesús lo iba a levantar, porque Él es experto en levantar al caído. Él es experto yo dije, Él es experto en levantar al caído. Él es experto en levantar a los que caen. Él es experto en levantar al caído. Y yo sé que muchos de nosotros hemos intentado obedecer a Dios y en el camino nos hemos hundido. Y yo me imagino luego a Pedro regresar a la barca. Y como los discípulos eran de Puerto Viejo, se le burlaron, ¿no? Básico. Ah, te caíste, ¿viste? Y yo me imagino a Pedro mirando al cielo, sonriendo, pero mirando al agua, sonriendo, mirándose los pies. Y yo me imagino a los discípulos diciéndole a Pedro: Pedro, ¿qué te pasa? Si te hundiste. Yo me imagino a Pedro diciendo: no lo sabrán nunca. ¿Cómo? Caminé sobre el agua, ¿no vieron? Sí, pero te hundiste. Pero caminé. Y Pedro, por si acaso, si te volvería a llamar Jesús en medio del agua, ¿volverías a caminar? Así te hundas. Yo me imagino a Pedro responder: volvería a caminar. Pero te vas a hundir. Pero también sé que si me vuelvo a hundir, me vuelven a levantar. Porque no voy solo, voy con Jesús. Voy con Jesús. Voy con Jesús. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Él levanta al que se cae. Él levanta al caído. Yo puedo sentir como hay gente que quizás esa noche está resentida con Dios. Yo no conozco absolutamente a nadie de los que están acá. Un poco a Davis, bueno, un mes, y su esposa. Pero quizás, y yo puedo sentir en el espíritu que hay gente que quizás ha estado resentida con Dios, porque hay expectativas rotas. Le pidieron cosas a Dios y no se cumplieron. Y vienen a la iglesia, pero como que tienen eso aún en su corazón. Y yo siento que Dios en este momento les está diciendo: hey, estoy hablando contigo. Te hundiste, pero hoy estás aquí. Te hundiste, pero hoy estás aquí. No se cumplió lo que quisiste, pero yo te traje aquí hoy día. Pensabas que el negocio, que el matrimonio, que esa adicción, pensaste que iba a salir de una forma, pero no salió. Pero yo te traje aquí. El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Jesús conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Porque para Jesús eres más que un pecado, que una lucha o que un pasado. Eres su creación y eres el objeto de su amor en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Es real. Eso es que uno puede estar rodeado de miles de personas y sentirse solo. Eso es muy real. Pero también es real que nadie es como Él. Nadie es como Jesús. No pienses que ser pastor es una vida fácil, sin problemas, sin tentaciones, sin luchas. Quizás son peor. Pero si algo he aprendido es que no hay nadie como Jesús. No hay nadie como Jesús. Así que hoy es una buena noche para que puedas empezar a reconciliarte con Jesús. Y la tercera y última, y con esa los dejo de aburrir.
Cerramos un poco la puerta, tal vez. Puede ser. ¿Alguna vez has estudiado la genealogía de Jesús? Mateo 1. ¿Alguna vez has estudiado o has leído de dónde viene Jesús? ¿Quiénes eran los antepasados de Jesús? Fíjate, Mateo 1 del 1 va a ser feedback, algo ahí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró de Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, Betsabé, la amante de David. Fue la abuela de Jesús. Ahí se puso a seria la cosa, No estoy inventándome, solo estoy leyendo. O así no dice. Tú sabes la historia de David y Urías. David mandó a matar a Urías y se quedó con la mujer de Urías. No era la mujer de él, pero esa mujer está en el antepasado de Jesús, escrito. Siga. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Usías, Usías a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías a Jeconías, hermanos del tiempo, deportación de Babilonia, Salatiel. Sigue, 14. Sigue. No, regresa. Bueno, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació ¿quién? ¿Nació quién? Jesús. Pero regresa al versículo 5 y 6. Mira quiénes están en la genealogía de Jesús. Salmón engendró ¿de quién? ¿De quién? ¿Alguien recuerda quién era Rahab? Rahab era una prostituta. ¿Qué me está diciendo, pastor? Me estoy confundiendo. ¿En dónde estoy? Conociendo al Jesús que quizás no conocías, al de la Biblia. ¿Qué significa? Que una de las abuelas de Jesús fue prostituta. No lo estoy diciendo yo, lo está leyendo. Pastor, usted está leyendo la Biblia mormona, creo. No, es la que tienes en tu mano. Una de las tatarabuelas de Jesús fue una prostituta. Otra fue la amante de un rey. Y otra, como Ruth, de un pueblo pagano e idólatra. Ese fue el pasado de Jesús. Pastor, usted no me conoce. Yo vengo de una familia donde se vende droga. Yo vengo de una familia donde se ha hecho negocios chuecos. Yo vengo de una familia de alcohólicos. Yo vengo de una familia donde hay brujería y santería. Yo vengo de una familia donde se han hecho problemas. Yo vengo de una familia muy religiosa. Yo vengo de una familia santera. Yo vengo de una familia pecadora. Jesús te dice: hola, mis abuelas fueron prostitutas, amantes y pecadoras. Ese es Jesús, el que se identifica con nosotros. Es por eso que cuando se choca con la mujer encontrada en adulterio en Juan capítulo 8, dice la Biblia que cuando la iban a apedrear, ¿qué hizo Jesús? Se agachó y empezó a escribir en tierra. ¿Qué escribió? No sé. Te prometo que es una de las cosas que le voy a preguntar cuando lo vea en el cielo. Jesús, dime la plena, ¿qué escribiste en ese momento? Pero como me dio creatividad, y a ti también, y poder de imaginación, me quiero imaginar qué pudo haber escrito Jesús. ¿Tú te imaginas esa conversación de Jesús con una mujer encontrada en adulterio? ¿Qué pudo haber escrito Jesús? Le iban a matar, le iban a apedrear.
porque se equivocó, porque pecó, porque fue encontrada en un pecado inmoral muy feo. Jesús dice que no le dijo nada, solo se agachó y empezó a escribir. Y 2 veces escribió. Yo me imagino a Jesús escribiendo: Rahab fue mi abuela. Y luego le dice: ¿quién te condena? Ni yo te condeno. Solo vete y no peques más. Yo no sé qué escribió Jesús, pero quizás en una conversación con una mujer adúltera se acordó que él tuvo una abuela prostituta, una abuela amante y una abuela idólatra. Y quizás le dijo: si yo te apedreo, estoy apedreando a mis abuelas. Ese es Jesús, el que no le importa tu pasado para darte su futuro. La pregunta es: ¿quién es Jesús? ¿Lo conoces? Yo sigo conociéndolo. Lo sigo conociendo, sigo. Estar aquí, Davis, es preguntarle: Jesús, ¿quién eres? Yo no tengo la experiencia que otros tienen. No estoy en mi mejor momento emocionalmente, digamos. Todos tenemos nuestros rollos. Los pastores tenemos nuestro rollo y los rollos de la gente. Y aquí estoy predicando su palabra, porque Él es así. ¿Quién le puede decir a Jesús a quién llamar, a quién usar? ¿Quién le puede decir a Jesús a quién perdonar y a quién no perdonar? ¿Quién le puede decir a Jesús quién sí, quién no? Si Él fue el que murió en la cruz, si Él fue el autor y consumador de la fe que tú y yo tenemos hoy en día, solo me resta preguntarle: ¿quién eres? Porque ni siquiera la palabra bueno basta para encerrar lo que eres. ¿Quién eres, Jesús? Te sigo dando la espalda y me sigues buscando. Mientras más me alejo, más me encuentro rodeado de tu amor. ¿Quién eres, Jesús? Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Y dile: ¿quién eres, Jesús? Quiero conocerte más. Quiero enamorarme de ti. Quiero rendirme ante ti. Quiero saber más de ti, Jesús. Porque eres realmente bueno, Señor. Y solo cerramos nuestros ojos para no distraernos de la gente que está alrededor nuestro. Probablemente hay gente que está siendo tocada por el Espíritu Santo, o está simplemente llorando y no quieren que la vean. Entonces solo cerramos nuestros ojos por respeto al que está al lado o adelante de nosotros. Pero si esta noche has escuchado la voz de Jesús, te animo a que puedas correr hacia Él y decirle: Jesús, yo quiero conocerte más. Yo quiero que rompas esas ataduras, esas estructuras, y me sanes como la mujer encorvada en la sinagoga. Yo quiero caminar por fe, aun cuando me hunda, porque hoy sé que si me hundo me volverás a levantar. Y también quiero ser, Señor, como esa mujer que no fue apedreada, sino que recibió otra oportunidad. Y gracias por enseñarme que tu pasado, tu origen, Jesús, le dio sentido y le dio propósito a mi futuro y a mi destino. Ahí donde estabas con tus ojos cerrados, yo quiero preguntarte algo solamente. Si tú esta noche escuchaste la voz de Jesús y deseas reconciliarte con Él o recibirlo en tu corazón, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 versículo 12:
los que creen y los que reciben de Él serán llamados hijos de Dios. Si quizás te sientes que estás lejos de Él, o estás consciente que has llevado una vida lejos de Él y hoy deseas regresar a sus brazos, yo te quiero invitar que allí con tus ojos cerrados puedas ponerte de pie, levantar tu mano y decirle: Jesús, aquí estoy. Hoy escuché tu voz. Hoy estoy aprendiendo un poco más de quién eres tú, Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti. Creo en ti, Jesús, Lo que harás. en lo que harás en mí y en mí. Y nuestra vida En mí. te va a dar gloria, Señor. Recibe toda la gloria. Y recibe, oh precioso, Precioso, oh hermoso, Hijo de Dios. recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Y Recibe toda la honra. oh precioso. Precioso, Hijo de Dios. Padre, yo esta noche oro por cada una de las personas que están de pie, Señor, y hoy quizás incluso los que están sentados y desde su corazón deciden volver a casa, volver a tus brazos, Jesús. Yo te pido que tú los abraces fuerte ahí donde están, Señor. Les recuerdes que no están solos y que aquel que escucha tu voz y te obedece, aunque vengan vientos fuertes, tormentas, su casa no caerá, porque está fundada sobre la roca que eres tú, Cristo Jesús. Padre, hoy hay fiesta en los cielos, porque cuando un pecador se arrepiente, el cielo celebra, pero también la tierra celebra, y aquí nosotros celebramos, Señor, porque tú provocaste esto, Señor. No somos nosotros, no es esta iglesia, es tu presencia, Jesús. Oh Padre, gracias. Yo oro por cada persona que hoy se ha identificado con tu voz y con tu palabra. Ha sido sensible a tu voz y ha reaccionado, Señor. Padre, que puedan congregarse aquí o en la iglesia donde ellos vayan y alimentarse de tu palabra y crecer cada día, Señor. Que caminen por fe sin temor a hundirse, porque si así se hundan, tú los volverás a levantar. 7 veces cae el justo y tú los vuelves a levantar. Oh Padre, yo los bendigo con toda bendición de lo alto y declaro cielos abiertos sobre sus vidas, Señor. Un nuevo entendimiento de tu persona, Jesús. Padre, gracias, porque esta noche ya estaba escrita en la eternidad y hoy se plasma en este lugar, en esta bella ciudad. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Y alguien dice un fuerte amén. Amén. Un aplauso fuerte a Jesús. Vamos, más fuerte a Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, iglesia.